Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este canal Impacto Evangelístico. Triste y lamentable noticia para nosotros, el mundo cristiano, ya que la mañana de ayer, 18 de abril, fallece en la ciudad de Estados Unidos, en Atlanta, el pastor Charles Stanley. Creo que es conocido por la mayoría del mundo cristiano, por el auge que tuvo su ministerio y la manera en que Dios lo usó para llevar el Evangelio. Es algo que debemos recordar y debemos nosotros tomar en cuenta para también llevar el Evangelio del Señor a más vidas. Parte a las moradas celestiales es una alegría, como dice el apóstol Pablo. Para mí el morir en Cristo es ganancia, y entendemos que ya este hombre cumplió sus días en la tierra y ahora va a las moradas celestiales a gozar de lo que el Señor nos tiene preparado como pueblo de Dios. El doctor Charles Stanley es el fundador de Ministerios en Contacto y uno de los autores de mayor venta según el registro de New York Times. El doctor Stanley demuestra una conciencia muy aguda de las necesidades de las personas, mis amados, y ofrece principios cristocéntricos basados en la Biblia para la vida cotidiana. Vamos a hacer un pequeño recuento de su vida, porque de verdad marcó la diferencia de la manera en que este hombre enseñó el Evangelio. Charles Stanley nació el 25 de septiembre de 1932 en el pequeño pueblo de Dry Fork, Virginia. Me perdonan a veces porque no sé mucho inglés. El hijo único de Charlie y Rebecca Stanley vino al mundo en un tiempo en el que toda la nación sufría los efectos de la Gran Depresión. Para empeorar la situación, apenas 9 meses más tarde, su padre Charlie falleció a la temprana edad de 29 años. O sea, su padre fallece estando él pequeño todavía y un hombre joven. No se explica por qué la causa de su muerte acá, pero sí, la Iglesia Bautista envió este comunicado y se lo estamos transmitiendo al pueblo de Dios. No obstante, Charlie no permitió que la gran depresión o dificultades de su vida lo definiera. Mediante el excelente consejo y ejemplo de su madre consagrada Rebeca, él aprendió a confiar en Dios y a obedecer su palabra de todo corazón. A la edad de 14 años, Charles Stanley recibió un claro llamado al ministerio y, así como su padre y su abuelo que le antecedieron, asumió la labor de predicar el Evangelio a quien quisiera escucharlo. Escuche bien. El doctor Stanley recibió su título de licenciado en Humanidades de la Universidad de Richmond en 1956. Este mismo año, el 19 de agosto, el doctor Stanley fue ordenado al ministerio en la Iglesia Bautista Memorial de Virginia. De ahí persiguió obtener el título de licenciado en Divinidad del Seminario Teológico Bautista del Sudoeste. Más adelante obtuvo sus títulos de maestría y doctorado en teología del seminario Lauder Rice. Estamos viendo que este hombre recibe un llamado a la edad de 14 años, pero no se queda de brazos cruzados. Empieza a prepararse para el ministerio. Y es lo que muchos de nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta. Prepararnos para el ministerio, para poder entender el llamado que tenemos de parte de Dios. Tenemos que movernos en la dirección que Dios nos está marcando. Gloria a Dios. Charles se casó con Annie Margaret Johnson el 6 de agosto de 1955. Con el tiempo tuvieron 2 hijos, Andy y Becky. Y aunque el matrimonio terminó en el año 2000, Charles ha dicho que quiere que el mundo recuerde lo mejor de Annie como la madre de sus hijos y una mujer que sirvió a Dios y a los demás con todo su corazón. Ella partió a las moradas celestiales el 10 de noviembre del 2014.
Su hijo Charlie Andrew, o Andy Stanley, nació el 16 de mayo de 1958 y hoy en día es pastor en la ciudad de Georgia, una iglesia con múltiples sedes en Georgia. Andy y su esposa Sandra viven en Milton, Georgia, y tienen 3 hijos. Su hija Rebecca Becky nació el 19 de junio de 1961. En la actualidad, Becky y su esposo John viven en Dallas, Texas, y tienen 3 hijos. Escuche bien, vamos a hablar un poquito sobre la hora de la capilla. Ese donde este hombre empieza su programa televisivo. Escuche bien, el doctor Stanley comenzó a pastorear en 1957 en la iglesia bautista de Fordland, en Carolina del Norte, donde también impartía cátedras de homilética, predicación y evangelismo en el Instituto Bíblico de Fordland. Luego pasó a ser pastor de la primera iglesia bautista de Fairborn, en Ohio, en 1959, pastor de la primera iglesia bautista de Miami, Florida, en 1962, donde también fundó la escuela cristiana George Miller en 1966, y pastor de la primera iglesia bautista de Barton, Florida, en 1968. Vamos a ver un poquito más de su vida. El 1 de octubre de 1971, el doctor Stanley se convirtió en el pastor principal de la primera iglesia bautista en Atlanta. En 1972 lanzó un programa de media hora llamado La Hora de la Capilla, el cual se transmitía en los canales locales de Atlanta. En busca de un programa de enseñanza, póngale atención a esto, bíblica, práctica, la red de radiodifusión cristiana contactó al doctor Stanley en 1978 para solicitar que el programa fuese incluido en el nuevo proyecto, una red de distribución satelital en sistema de cable. El enlace de esa transmisión aumentó de 16,000 televidentes locales en Atlanta a una audiencia nacional en tan solo una semana. Para 1982, Ministerios en Contacto se había constituido y comenzado su difusión radial. Escuche bien, este hombre se preparó para el ministerio y empezó a trabajar y a prepararse para ello, y Dios lo hizo. Vamos a ver ahora un poquito sobre Ministerio en Contacto. ¿De qué se trata? En la actualidad, el programa En Contacto del doctor Charles Stanley alcanza a casi todo el mercado radial de los Estados Unidos al transmitir a más de 115 millones de hogares el mensaje de Cristo. El doctor Stanley ingresó al Salón de la Fama de la NRB en 1988 y también sirvió durante 2 términos como presidente de la Convención Bautista del Sur. Sin embargo, un punto crucial para el ministerio del doctor Stanley vino en agosto de 1989, cuando habló en una reunión en la ciudad de Kansas City, Missouri. Regresó a la habitación de su hotel para buscar la dirección de Dios, y al orar venía a su mente el Salmo 67:2, que dice: para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones, tu salvación. Escuche bien, mire el salmo que le viene a la mente en oración. Lo voy a repetir: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Dios le estaba hablando. Entonces el doctor Stanley dijo: cuando terminé de orar, me levanté y vi por la ventana grande del coliseo donde se estaba llevando a cabo la reunión. Justo al lado había un techo lleno de antenas parabólicas y antenas de radiodifusión. En ese momento Dios me dijo: de esa manera lo haré. De esa manera te usaré para enviar el evangelio alrededor del mundo. Interesante, mis amados. Se va a orar, le llega el salmo. Cuando mira por la ventana, ve antenas radiales y dice: a través de la radio entonces va el mensaje. O sea, cuando usted ore, tenga pendiente, gloria a Dios, y sepa distinguir lo que Dios le está diciendo.
Entonces, desde entonces, el doctor Stanley buscó y empleó tecnologías innovadoras para enviar el mensaje de Jesucristo a los confines de la tierra. El programa En Contacto se transmite por el mundo entero en más de 4.000 emisoras y canales de televisión, radio y redes satelitales, y sus predicaciones se han traducido a más de 127 idiomas, entre ellos español, el cual salió al aire con el nombre En Contacto por primera vez en 1993. Impresionante, y eso es sin contarle todos los escritos que ha tenido, que han sido de gran bendición para el mundo cristiano. Dios me le bendiga mucho, mis amados hermanos. Nos gozamos de que el Señor se ha llevado a este gigante a las moradas celestiales, y esperemos que este ministerio siga adelante, siga avanzando, y usted y yo nos sirva también de apoyo para aprender a prepararnos para llevar las buenas nuevas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos en un próximo video.